Hola a todos, mi nombre es Michelle Tapia y hoy les voy a hablar sobre la regulación respiratoria del equilibrio ácido básico. Bueno, para eliminar el CO2 del líquido extracelular existe un incremento de la ventilación, lo que reduce la concentración de iones hidrógeno mediante masas. Al contrario, cuando se disminuye la ventilación, aumenta el CO2 y se eleva la concentración de iones hidrógeno en el líquido extracelular. La respiración pulmonar de CO2 equilibra su producción metabólica. Los procesos metabólicos producen CO2, el cual es transportado de las células al líquido intersticial y a la sangre. Desde aquí es difundido hacia los alvéolos para pasar a la atmósfera mediante la ventilación pulmonar. La cantidad de CO2 disuelto normalmente en los líquidos extracelulares es de 1.2 moles por litro, lo que corresponde a una tensión de CO2 en la sangre de 40 milímetros de mercurio. La tensión de CO2 en la sangre es proporcional a la producción metabólica de CO2. Los cambios de la ventilación pulmonar y de la velocidad de formación de CO2 en los tejidos pueden modificar la tensión de CO2 en la sangre del líquido extracelular. El aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de iones hidrógeno en el líquido extracelular y eleva el pH. Mientras la ventilación alveolar sea mayor, la tensión de CO2 en la sangre va a bajar, y esto aumenta la concentración de CO2. Además, también eleva la concentración de ácido carbónico y de iones hidrógeno, lo que disminuye el pH del líquido extracelular. En el cuadro a continuación, podemos observar los cambios del pH del líquido extracelular. Estos son debido a los cambios en la ventilación alveolar, y esto es expresado en un número de veces respecto a lo normal. Como ya sabemos, el pH en la sangre arterial es de 7.4. Si este aumentaría al doble, tendríamos que el pH de la sangre arterial aumentaría 0.23 veces respecto a lo normal. Los cambios en la ventilación alveolar pueden ser de 0 a 15 veces respecto a lo normal, y con esto comprendemos cómo el aparato respiratorio afecta el pH de los líquidos orgánicos. El aumento en la concentración de iones hidrógeno estimula la ventilación alveolar. La ventilación alveolar influye en la concentración de iones hidrógeno a través de la concentración de tensión de CO2 en la sangre de los líquidos orgánicos. La concentración de iones hidrógeno influye en la ventilación alveolar. Como ya sabemos, el pH de la sangre arterial es de 7.4. Un aumento del pH causa una disminución en la ventilación alveolar, y una disminución del pH causa un aumento en la ventilación alveolar. Por lo que podemos entender que la compensación respiratoria respecto al ascenso del pH no es tan eficaz como su respuesta a una reducción acentuada del pH. Control por retroalimentación de la concentración de iones hidrógeno a través del aparato respiratorio. El aparato respiratorio actúa como un regulador por retroalimentación negativa de la concentración de iones hidrógeno. Este estimula la respiración y a su vez es controlado por la ventilación alveolar. Cuando la concentración de iones hidrógeno es mayor a lo normal, aumenta la ventilación alveolar, lo que a su vez reduce la tensión de CO2 en la sangre. Cuando la concentración de iones hidrógeno es menor a la normal, la ventilación alveolar disminuye, con lo que la concentración de iones hidrógeno volverá a la normalidad. Eficacia del control respiratorio de la concentración de iones hidrógeno. Cuando el pH del aparato respiratorio es afectado por factores externos, el control respiratorio no puede normalizar completamente la concentración de iones hidrógeno. El mecanismo respiratorio de control de la concentración de iones hidrógeno
tiene una eficacia de 50 a 75%. Esto corresponde a una ganancia por retroalimentación de 1 a 3, lo que produce una respuesta de 3 a 12 minutos. Potencia amortiguadora del aparato respiratorio. La regulación del equilibrio ácido-básico es un sistema de amortiguación fisiológico, ya que actúa rápido y evita que la concentración de iones hidrógeno cambie demasiado, mientras que los riñones, que tienen una respuesta más lenta, pueden eliminar este desequilibrio. La potencia de amortiguación del aparato respiratorio es de 2 a 3 veces mayor que la de los demás amortiguadores de líquido extracelular combinados. El deterioro de la función pulmonar puede provocar acidosis. La alteración en la respiración puede generar cambios en la concentración de iones hidrógeno. Por ejemplo, un enfisema grave hace que los pulmones disminuyan la capacidad de eliminar CO2 y que este CO2 pase a acumularse en el líquido extracelular, lo que provoca acidosis respiratoria. También, debido a esto, se reduce la capacidad para responder a la acidosis metabólica, y en este caso, solo los riñones quedan únicamente para regular el pH, ya que la ventilación alveolar ya no está disponible. Muchas gracias por su atención.